Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa y vamos a entrevistar hoy a Lil Murga. Ella es hija de una contactada, una persona que tuvo una experiencia muy particular que muy pocas personas en el mundo, incluso dentro de los contactados, podrían afirmar. Ella mantuvo una relación sentimental, familiar con un extraterrestre, llegó a tener hijos, viajó a ese planeta muchas veces, al planeta de este personaje. Estamos hablando de Marta Rodríguez. Ella era argentina, ya lamentablemente ella partió, falleció, pero ha dejado un gran legado a través de un libro que se llama Ozonis. Antes de pasar a la entrevista quisiera leerles el prólogo de Enrique Barrios, porque Enrique Barrios, ustedes saben, el escritor de Amy, el niño de las estrellas, conoce de esta historia. No solo la va a ayudar a publicar, sino le hace un prólogo y es muy interesante lo que él dice, así que permítanme leerles este pequeño prólogo. Prólogo Enrique Barrios. La conocí en una charla que di en una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires, este mismo año de 1998. Una dama mayor ya, pero de una belleza que el paso del tiempo no ha logrado disminuir. Cuando me dijo su edad casi no lo creí, porque aparentaba unos 25 años menos. Me explicó que había podido asistir a esa charla solo porque tuvo lugar en la ciudad más cercana a su rural domicilio, del cual a ella no le gustaba alejarse. Había leído mi obra Amy, el niño de las estrellas, y encontró allí muchísimas similitudes con su propio libro, escrito unos 30 años antes que el mío. Me llevaba un ejemplar de regalo, amarillentas fotocopias de un texto escrito en una antigua máquina de escribir, unidas por un espiral con cubiertas de cartón forrado a mano. Manifestó tener la intención de editarlo y yo, oh casualidad, acababa de integrarme a la tarea de ayudar a dar inicio a Ediciones Silsú, editorial de enfoque cósmico. Dijo que su manuscrito no era ciencia ficción, sino un relato verídico de sus propias experiencias en otro mundo. Agregó que comenzó a escribir sus notas en los años 50. En 1969 decidió darles la forma de novela. Me mostró una copia de la inscripción en el registro de la propiedad intelectual en 1969. La acompañaba su pequeño grupo familiar. Observé que todos ellos sentían un gran respeto y afecto por Marta, y que en modo alguno dudaban de la salud mental de la bella viuda. Me llevé el manuscrito prometiendo obtenerle una respuesta para dentro de un mes o dos. Yo tenía muchos libros esperando ser leídos y muchísimo trabajo pendiente. Sin embargo, antes de acostarme esa misma noche le eché un vistazo. No pude parar de leer hasta las 5 de la mañana. Comprendí de inmediato que las condiciones para la edición de ese antiguo texto, tan avanzado para su época, en un medio como América Latina, solo estaban dándose en estos momentos. De haberse editado antes, como comprobará el lector al leerlo, la autora la hubiese pasado muy mal. Realmente impresiona ver la descripción de un mundo completamente intercomunicado por un sistema similar a lo que será Internet de aquí a unos años. Bueno, a lo que es hoy, ¿no? Imagínense, 1998, han pasado pues 30 años prácticamente. Volvemos, pero esto escrito en los años 50. Además, el extraterrestre afirma que esto también será una realidad en la Tierra dentro de pocos años. Marta observa que en aquel mundo el hobby favorito de todos ellos parece ser las computadoras, lo que comienza a suceder hoy, aquí, a las que ella, desde aquellos años 50 llama pantallas o maquinarias, pero le sugerí emplear el término computadora para facilitar su lectura y comprensión en estos tiempos. Yo me pregunto si la ciencia ficción de aquellos años podría haber imaginado un uso tan preciso de lo que iba a ser el futuro de las computadoras. Y Marta no parece ser muy entendida en asuntos modernos. Vive en el campo, no tiene computadora, por eso no entregó un disquete con el texto. Así que hubo que volver a escribirlo para pasarlo a formato computacional. También explica una infinidad de adelantos y sistemas tecnológicos con todo detalle, aunque con sus limitaciones naturales, por el hecho de no tener formación científica. Todo lo cual hace pensar que si esto no es más que su imaginación, entonces aquí estamos ante una Julio Verne en potencia. Y si no es imaginación, entonces esta obra es todo un hallazgo. Utilizaba en su cuello un gran prendedor de oro. Dijo que se lo había regalado su extraterrestre.
Se trata de una estrella alada, la que me hizo acordar el corazón alado, símbolo de mi propio en material extraterrestre llamado Ami. Dice Marta que cuando él le hizo ese regalo, ella exclamó: por fin tengo una prueba para mostrar en la tierra. Entonces él le dijo: lo siento, querida, te lo mandé a hacer con oro de la tierra. Le pedí que me dejase examinarlo. Tiene unos signos desconocidos grabados en su reverso. En este libro no hay alusión al prendedor, tampoco a muchas otras cosas que relata cuando se conversa con ella personalmente, lo cual indica que es tan grande su caudal de visiones o experiencias. También su desorden con respecto a estas notas, y ello lo reconoce, que creo que aquí no aparece ni siquiera el 10% de ellas. Tal vez eso vendrá en la segunda entrega que está preparando. Conversar con Marta es todo lo contrario a hacerlo con alguien que tiene un argumento memorizado para evitar caer en contradicciones, como quien repite siempre el mismo cassette. Ella es todo espontaneidad, salta de un detalle a otro con entusiasmo, se disgrega, va y viene, recuerda otra cosa y sigue relatando y relatando y relatando. Sus respuestas a cualquier pregunta surgen instantáneas y con profusión de detalles. Le pregunté: ¿cuándo? ¿En qué año fue la última vez que estuvo en aquel mundo? Respondió con una mirada pícara: hace 10 días y lo pasé muy bien. En fin, yo no sé dentro de qué contexto incluir este relato, no puedo catalogarlo, pero tampoco me interesa mucho hacerlo. Intuyo humildemente que hay realidades que sobrepasan nuestra capacidad de comprensión y esta tiene el sello de ser una de ellas. Es un relato cautivante, a pesar de no ser una obra de enfoque espiritual. En muchos casos choca decididamente con mi propia visión acerca de variados aspectos de la existencia, pero eso mismo me ayuda a practicar la tolerancia ante formas diferentes de enfrentar la vida. Puede que el modo de abordar la sexualidad que aquí se muestra nos escandalice, pero a ellos les duelen cosas que para nosotros son tan normales como la tala masiva de árboles. Creo que es mejor no extender el dedo acusador. Tal vez, en la medida que lo hagamos, estaremos más preparados para merecer un encuentro armonioso con otras eventuales realidades, muy diferentes de las nuestras, que indefectiblemente han de llegar. Enrique Barrios, 1998. Ahora sí, pasemos a la entrevista. Bueno, simplemente para comentar lo del prendedor que comenta Enrique Barrios. Como yo no accedí a este prólogo, no llegué a preguntárselo en esta entrevista precisamente a Lil, pero ella gentilmente me contestó y me dijo que lamentablemente en alguno de estos traslados el prendedor se perdió incluso alguna fotografía para poder verlo. Y me dijo que era de oro, tenía como un diamantito azul, como un cristal en el medio, y era de color de un lapislázuli, una piedra muy bonita con sus alas, y que tenía unos símbolos extraños. Así que logré confirmar esto que dice Enrique Barrios. Lógicamente él también lo vio y lamentablemente no tenemos una foto del prendedor, pero bueno, quería comentarles eso. Ahora sí, comencemos con la entrevista, ¡vamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bueno, nos estamos enlazando con Argentina para hablar con Liliana Murga. Ella es hija de Marta Rodríguez, quien es una escritora. Ella es contactada, fue una contactada, escribió un libro muy hermoso que se llama Ozonis, en algún lugar del universo. La historia completa, bueno, este dato, esta historia y el texto también vino gracias a Silvia Zúñiga, quien fue la editora en un momento. Ella tenía una editorial en Capilla del Monte y fue este libro promovido en su tiempo por Enrique Barrios, ¿no? Quien lo leyó y según lo que nos cuentan, lo leyó en una noche, ¿no? Y esta obra es muy hermosa porque habla sobre una verdad extraterrestre, sobre una experiencia muy interesante. Y bueno, queríamos hablar justamente con su hija, quien tiene este legado, para que nos explique un poco algunos detalles de esta maravillosa historia. Entonces, bueno, ya está con nosotros.
¿Y cómo estás, Liliana? Bienvenida, bienvenida al programa. Gracias, gracias por llamarme. Saludo a toda la audiencia y muy contenta de participar acá. Gracias a ti. Cuéntame un poco, bueno, Marta era tu madre, y qué Sí. recuerdos tienes de ella, antes de pasar un poco a la historia, qué recuerdos tienes de ella antes de que te revele este secreto? ¿Cómo la notabas? ¿Intuías que ella tenía un contacto tan intenso con los extraterrestres cuando eras niña? No, 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 para nada. Ella nunca habló del tema hasta mis 18 años y no, y ni se me había ocurrido pensar en eso. Sí, tenía un gran amor por la naturaleza que me transmitió y en eso estoy trabajando, ¿no? Pero no, no, no me comunicó para nada sus experiencias. Claro, ¿y cómo así tú te enteras de esta historia? Porque el libro va a venir mucho después, ¿no? Pero ella te va a contar qué parte de la historia empezaste a conocer. Nosotros estábamos en una isla en el Tigre, en el delta de Paraná, que nos habían prestado, y a la noche estábamos mirando el cielo con mamá. Y vemos como un satélite, ¿no? Que va avanzando como si fuera una estrellita que se mueve, nada, nada demasiado fuerte. Y entonces ahí mamá aprovechó para decirme, ¿y qué te parece? ¿No podrá ser una nave? ¿Qué, qué pensás que pudiera haber vida en otros planetas? Y yo le dije, mira, con lo enorme que es el universo, sería muy raro que no hubiera vida en otros planetas o en otras galaxias. Así que, bueno, me dijo, te voy a dar algo para que leas a ver qué te parece. Mamá escribía desde que tuvo esta experiencia cuando yo tenía un año, cuando empezó a tener esa experiencia, porque la tuvo toda la vida, eh, y empezó a escribir todo el relato de lo que iba viviendo allá en Ozonis. Y en el año, esto fue en el año 1956. Y, seis. Y en el año 69, mi papá le dijo que sería muy bueno poderlo anotar en propiedad intelectual. Así que, bueno, está el registro en esa fecha de, de los Onis inicial, de la primera parte, que es la que justamente publicaron Enrique Barrios y Silvia Zúñiga. Y bueno, a partir de ahí yo tenía muy buena relación con mi madre y la empecé a admirar más todavía, ¿no? Porque fue algo increíble ver esta parte, conocer esta parte de ella que yo desconocía totalmente. Sí, te quisiera hacer algunas otras preguntas más, pero para que la gente nos vaya captando, porque de pronto no han leído la historia, más o menos, ¿cómo va esta historia? O sea, ella en más o menos alrededor de 1950, me dices, ella tiene un encuentro, creo que en el libro habla de que ve un ovni y a partir de ahí empieza a tener unos contactos con una presencia, primero una energía muy sutil y luego ya unos contactos con un extraterrestre y luego ya vienen las invitaciones a ir a otro planeta, ¿no es cierto? Pero más o menos, ¿cómo va la historia? Así un pequeño, así de súper resumen. Y así como resumiste vos, ella un día se asoma a la ventana, vivíamos en un departamento en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, y claro, vio que la pared de enfrente, que era pared blanca, del edificio de enfrente, eh, como que se iluminaba mucho, cambiaba de color, así que se asomó, miró para afuera y vio una nave. Primero pensó una estrella extraña que cambiaba de colores y que hacía como un movimiento de vaivén. Y se quedó mirándola un rato y preguntándose qué sería, qué sé yo. Bueno, estaba cansada, se iba a volver a la cama y esta estrella empezó a titilar muchísimo más. Así que evidentemente después le dijo Ennis
que él la estaba observando, ¿no? Porque tienen sensores de cuando son observados o son captados, entonces se quedó mirándola a Enis también a mi madre, embelesado, pues mamá, una belleza, y, y bueno, ahí mamá se quedó hasta que la nave o la estrella desapareció, porque también es parte de la tecnología de ellos que después de cierto tiempo eh, como que cortan la posibilidad de ser observados por un tema de seguridad. Y bueno, y después empezó a tener contactos y de sentir a un ser que estaba al lado suyo, y bueno, y cada vez fue más cercano y cada vez más continuas las visitas, hasta que bueno, un día tuvo la sensación imperiosa de ir a buscar el auto e ir hacia un bosquecito en los bosques de Palermo, en la cabecera de pista del aeroparque, y, y bueno, y como que ella siente que pierde el control del auto, que entra a dar tumbos, cosa que no sucedió. Ahí es cuando entra en no sabemos qué, en este viaje, en esta otra dimensión, portal, no sé, yo todavía no me explico bien cómo es la situación, y aparece, de golpe se despierta o se encuentra en un bosque enorme con características distintas a los bosques de la Tierra. Allá la, la clorofila es azul, así que las hojas de los árboles son, y del pasto y todo es azul, y con nervaduras rojas, ¿no? Y unos árboles, como no cortan ellos árboles ni matan animales, los árboles tenían, qué sé yo, 50, 60 metros. Eh, Así que bueno, de ahí empieza a caminar por un sendero hasta que llega a una enorme edificación. Se calcula que mide como 4 hectáreas, con 2 alas laterales y un torreón central. Y, y evidentemente le van guiando los pasos. Abre una puerta enorme de doble hoja y sigue entrando por los distintos ambientes hasta que llega a una habitación ya más chica en la segunda planta, donde hay 2 cuadros cubiertos por un paño, y bueno, tira el primer paño y ahí evidentemente reconoce a Ennis, a pesar de que ella no lo había visto físicamente aún, eh, y queda ahí embelesada mirándolo, eh, llorando, ¿no? De emoción. Y bueno, y después va hacia el otro cuadro y se encuentra con el cuadro de una mujer espléndida, eh, vestida muy linda, muy llamativamente, y se queda pensando, ay, pero esta debe ser la esposa o algo, ¿no? La pareja. Y en eso siente la presencia sutil de él detrás de ella, y, y bueno, eh, no pueden hablar. Ella, la primera vez que fue a Osornis, tenía un dolor terrible en la nuca y no escuchaba sonidos, cosa que le llamó la atención, que no escuchaba las olas romper entre las rocas y eso, ¿no? Así que toda su comunicación fue telepática. Em, Ellos tienen un poder mental impresionante que se trasluce a través de los ojos. Sus ojos es como que destellan luz, como ella lo compara con los ojos como se ven de los gatos cuando les da la luz a la noche, y eso le daba como una sensación de que la paralizaba, ¿no? Así que eso lo fueron regulando, y, y de a poquito se fue relajando ella y empezaron a comunicarse. Y de golpe ella le entra la duda, dice, bueno, ¿y esta mujer quién es? Entonces él la lleva frente a un vidrio que la reflejaba y le toma el pelo como la de la pintura, y ahí se da cuenta que es ella misma, ¿no? Que
Y dice, pero esta mujer no tiene todos los defectos que tengo yo. Bueno, así es como realmente sos, así es como yo te veo. Y bueno, y eso es lo llamativo. Ella acá por ahí ya tenía 70 años o más, y cuando iba allá su cuerpo seguía siendo joven. O sea, el tema del tiempo y el espacio es muy loco en el universo y cómo varía de un planeta, a una galaxia a otra, ¿no? Igual, yo no sé si ella no entraba en otra dimensión. Yo todavía no me explico cómo era, o si estaba viviendo una vida paralela. Yo no puedo darle una explicación Wow. total de cómo era la experiencia de mamá. O sea, esta es una historia de amor, es una historia ella va a tener hijos con él, o sea, tú tienes hermanos en este planeta Ozonis. O sea, tiene muchas cosas para conversar que, claro, están en el libro y tú gentilmente pues nos has permitido leer el libro también a los televidentes, algunos que nos han visto en otra entrevista. Te agradezco por esto. Entonces, para poder avanzar, te quisiera hacer algunas preguntas puntuales y entonces conocer más detalles que no están en el libro, ¿no? Entonces hay que, de alguna forma, leerlo un poco para poder entender esta conversación, pero vamos a estar expandiendo algunas cositas más. Entonces, ella, a ver, yendo al tema este que te digo de este romance cósmico que él tiene, entonces, ella va a tener una vida en la Tierra con su familia, contigo, con su esposo, y una vida con él, y también a la par puede tener hijos con él en esa otra dimensión, en esa otra realidad, pero que ella juzga que sí es física, porque muchas veces ella se pellizcaba, sentía, palpaba, no lo explicaba, pero sí era real totalmente para ella. Sí, totalmente. Lo que pasa es que ya te digo, no sé si crees en la reencarnación. Para mí es otra vida de ella, que ella Oh. por alguna razón se pudo comunicar, se pudo abrir a recordarla, ¿no? Como las experiencias de Brian Weiss con los retrocesos hipnóticos. Eh, Porque evidentemente acá no es una cuestión, como me dijo una vez una persona, pero le metía los cuernos a tu papá. No, no, para nada. Son dos cosas totalmente en paralelo y distintas. Es más, Qué interesante. ella en el libro que publicó Enrique Barrios no está completo. Después con la editorial Sol Rojo, eh, yo seguí encontrando escritos de mi mamá, y, y se publicó después de que murió mamá todo lo que yo encontré. Lo pasó en limpio una amiga mía, y lo mandé a la editorial Sol Rojo, y ellos publicaron la versión completa, que es la que vos tenés, y ahí ella habla de su segunda hija, que fue Lila. Fíjate, yo soy Lil y esta Lila, y se dedica al ambiente como me dedico yo. O sea, en cierta forma para mí somos la misma persona en otra vida o en otra dimensión. Wow. Ya, a ver, vamos entonces para el tema un poco el extraterrestre, que es también muy emocionante. Ella va a un planeta que ella le pone de nombre Ozonis, pero el planeta tenía otro nombre. Le dice Ozonis porque ve que hay una cantidad de, como que ozono, ¿no? Tiene un tono muy encendido, muy bonito, pero, y este planeta tiene tecnología, o sea, estos extraterrestres que viven ahí tienen una tecnología muy impresionante y ella hace muchas descripciones a máquinas, descubrimientos científicos, procesos, cómo se trasladan, qué energía usan. Incluso le cuentan historias de otros planetas. Este planeta se destruyó de esta forma, participa en algunos viajes científicos. O sea, es una locura el libro, ¿no? Y además porque estas informaciones los dan en unos años en los cuales pues estas informaciones ni siquiera existían. Yo creo que personas de este tiempo podemos entender mucho mejor de lo que hablaba ella en aquel entonces, que me dices que es por los 50 o 60 o esos años, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué te impactó de esto que te estoy comentando, de, por ejemplo, la tecnología de estos extraterrestres, de esto que te comento? ¿También te suena así?
Sí, vos pensás que cuando ella empezó a escribir en el 56, acá ni televisores teníamos, o sea, ni se hablaba de pantallas, salvo el cine. Y, y allá hasta las telecomunicaciones eran vía las grandes pantallas o telepáticas, pero cuando se hacían a nivel masivo, se hacían por estas computadoras. Ellos usan permanentemente sus computadoras, tanto en su forma de gobierno, en todo. Y mamá misma se asombraba cada vez que leía en un diario algún descubrimiento que ella, sobre el cual ella ya había escrito, iba y se lo llevaba al recorte a Silvia Zúñiga, de la cual se hizo muy amiga, y yo sigo en contacto con ella también, porque, claro, yo también, Silvia creo que me mandó lo del Google Earth tridimensional, y eso ya tienen algo similar, pero que vos podés acercar algo hasta un animal, por ejemplo, y llegar a tocarlo, e incluso estar con un ser querido que viva como pasó con Lila, que vivía en otro planeta, porque de acuerdo a las capacidades intelectuales, espirituales que tenga cada uno, la formación se hace en un lugar o en otro. Entonces Lila desde muy chiquita fue trasladada a otro planeta, pero a través de este Google Earth, digamos, o como comunicación tridimensional, podían hasta abrazarse y besarse, ¿no? Una cosa muy, muy interesante, muy llamativa. También te decía, y el tema del viaje, a mí me causó mucha, o sea, digo, así debe ser, porque yo he escuchado eso de otros contactados, y también la ciencia algo dice, ¿no? De estas pistas cósmicas y de las sintonizaciones, o sea, como que ellos van de un lugar a otro en el universo por unas autopistas magnéticas. Tal cual, yo he escuchado eso de otros contactados que incluso nunca han publicado, ¿ah? O sea, he tenido acceso a algunos de estos folletos de gente que ha tenido contacto y dicen, es así, o sea, ellos sintonizan el planeta y viajan por una línea magnética, una línea, no sé. Así es, ¿no es cierto? Ella dice eso. Ellos inicialmente, para viajes no tan largos, no de millones de años luz, sí usaban eso, que son los agujeros negros, los agujeros de conejo, le dicen, o de, o de gusano, pero eso es una tecnología inicial, digamos. Oh, Eh, Ahora, el gran descubrimiento que tuvieron ellos para poder hacer los viajes intergalácticos es una energía que ya la estamos viendo acá en la Tierra, y justamente el otro día publicaron algo, y que son como relámpagos que se ven en el universo, pero cuando los llegan a ver ya desapareció. Bueno, ellos lograron capturar esta energía que es fotoelectromagnética, algo así la llaman, les permite viajar eh, instantáneamente, velocidad cero, se llaman ellos, es situarse directamente en un lugar o en oh. otro. Pueden viajar millones de años luz casi instantáneamente. Ellos pudieron capturar esta energía, la, eh, tienen unos grandes, como llamaba mamá, cosmódromos, donde está esta energía almacenada. Hay una gran campana donde está ubicada una nave madre, por ejemplo, una enorme nave que va a ser un viaje tremendamente grande. Y dentro de la madre nave van las naves que quieran ir hacia un lugar, por ejemplo, si vienen para la Tierra, al lugar donde se va a estacionar esa nave madre, cerca de la Tierra o de otros lugares a los que tengan que ir otras naves. Eh, y bueno, ella estuvo en el cosmódromo, vio cómo era la llegada de una nave que produce como una especie de terremoto, porque es impresionante la energía que se concentra. Y, y bueno, es como si fuera un láser, pero de super velocidad, que
al emitirlo desde Ozonis, por ejemplo, llega hasta la cercanía de, ponele, de nuestro Sol o de otro, algún planeta cercano a la Tierra, y ahí, por ese láser, por dentro de ese rayo, como si fuera por adentro de un cable de electricidad, pueden viajar esta nave madre. Al principio llegaban hechas chatarra, ¿no? Por supuesto, no tripuladas al principio, hasta que lograron dominar esta energía impresionante. Y bueno, una vez que la dominaron, ya sí pudieron trasladarse a lugares impensados incluso para ellos, porque las distancias en el universo son enormes. Ni siquiera podemos soñar en los millones de años luz y en esa velocidad, que algunos todavía dicen que no se puede superar la velocidad de la luz, y bueno, es millones de veces superada. Wow. Por ejemplo, el clima. Ellos hablan de que habían logrado alterar el clima para mejorarlo con unas torres que si tuviéramos esa tecnología, dicen nosotros, lo usaríamos definitivamente para la guerra, ¿no? Pero ellos, todos los inventos, las armas que creaban eran para ayudar, para mejorar algo, no para atacar, por ejemplo, ¿no? Ya habían superado esa fase como civilización de violencia, que ellos dicen que la inteligencia es totalmente lo opuesto a la violencia, ¿no? O sea, una civilización avanzada es inteligente y pacífica, ¿no? Y hablan de esta herramienta del clima, por ejemplo, ¿no? Las torres, ¿no? Con lo que también lograban alterar algunos planetas para favorecerlos con vida, porque eran ingenieros también, me parece, ¿no? Sí, 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 ellos son, ya como te decía, de acuerdo a sus inclinaciones eh, ya genéticas, em, ellos se van educando toda su vida hacia lo que les gusta, ¿no? Allá no se trabaja por dinero, no existe el dinero, y cada uno, por ejemplo, unos se ocupan de los bebés, otros se ocupan del clima, otros de las investigaciones científicas como ENIS en otros planetas. Eh, y, y sí, el tema del control del clima. En este momento, yo creo que todos los que miramos el cielo nos damos cuenta de lo que se está haciendo con lo que están dejando los aviones en el cielo. No sé si han prestado atención de las líneas que se ven en el cielo y de los programas HARP. Evidentemente hay esta tecnología extraterrestre ha llegado a la Tierra y evidentemente no por seres muy positivos. Lo que pasó acá en Argentina, en Bahía Blanca, lo que pasó en Maui y lo que pasó en Valencia, eso es tecnología manejada totalmente y adrede. O sea, estamos manejando ese tipo de tecnología, la tecnología HARP, ¿no? Que son esas impresionantes antenas que están inicialmente en Alaska, pero que hay en distintos lugares ya del mundo. Todas las antenas de radar que se camuflan como estudios meteorológicos y sin embargo son para modificar el clima. Y a través de los aviones, bueno, localmente los aviones rompetormenta, eh, que ya hemos logrado acá en Argentina que 4 provincias las prohíban, saquen leyes para prohibirlo y toda manipulación climática que inicialmente los gobiernos nos lo negaban, pero al final ya no pueden negar que estén manipulando el clima de una forma escandalosa. Y bueno, desgraciadamente, hasta, bueno, ellos no nacen naturalmente. eh, sí, el sistema de reproducción es como acá, pero sacan a los bebés antes del útero materno. Y justamente la otra vez lo escuchaba, yo no sé si era Harari u de, otro ingeniero, que también se hablaba de úteros artificiales. O sea, acá desgraciadamente se va a usar para clonar, para, para hacer seres tipo robots, esclavos, ¿no? Dios. Eh, pero yo creo que va a venir el salto evolutivo espiritual de la humanidad y vamos a poder usar la tecnología para el bien como se hace
en todo el universo hay muy pocos seres involutivos, digamos, eh, espiritualmente, que tienden al mal en el universo. Muy, muy pocos. Exactamente eso te iba a preguntar, es mi siguiente pregunta sobre cómo será la concepción para ellos, porque ellos modificaban genéticamente algunas, digamos, algunas enfermedades congénitas, por ejemplo, y hasta incluso podían ver si una persona tendría tendencias al mal y corregirlo cuando eran bebés o niños, no sé, pero lograban sacar seres, se podría decir perfectos, pero manteniendo una individualidad, una esencia, si no todos serían clones, ¿no? Pero sí permitían la personalidad, lógico, pero corregían, digamos, algo genéticamente que podría llevar, no sé, por ejemplo, psicópatas, ¿no? Entonces, esos genes Sí, claro, los eliminaban, ¿no es cierto? sí, 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 justamente lo que te decía, ellos tienen un poder mental impresionante y ellos cuando empezaron a poder viajar tantas distancias, distancias tan enormes en el universo, son muy responsables y se dieron cuenta que ellos no podían llevar seres con defectos o seres agresivos a distintos lugares del universo donde podría haber peligro de guerras si no se controlaba esa agresividad. Entonces, por medio de la genética, eh, no anulan la personalidad de los seres, la personalidad positiva, pero sí pudieron ir controlando su agresividad. Eh, Eso sí, por ejemplo, en la antigüedad, ¿no? De ellos mismos, que millones de años atrás, si se peleaban dos, aunque no se tocaran, podían llegar a morir los dos mentalmente. Y eso es lo que pudieron ir controlando y aumentando este sentido de la responsabilidad para no hacer nada que pueda perjudicar a, a los demás. Increíble. Y bueno, para seguir avanzando un poquito, ¿no? Em, sobre si me ayudas un poco con los nombres, ¿no? Porque Ennis es el extraterrestre, o sea, sería la pareja cósmica de tu mamá, que ella sería Jexi, me parece, ¿no? Los Sí, el nombre que le puso es Jexi. Jexi, ¿no? Y Ennis era él. Ahora, ellos van a tener dos hijos, que sería el, ¿cómo se llamaba el hijo? Tu hermano, supuestamente. O sea, no, Iris, Siris Iris y, y, y Lila. y Lila. Él aparte tuvo, o sea, él estuvo casado, él tuvo una pareja que murió y tuvo un hijo también, Sí, muy, o sea, idéntico a él, muy parecido. tuvo tres hijos, sí. Ah, tuvo tres Ah, hijos. Ya, claro, que eran sí, científicos. ellos desde que nacen, también con esto de cómo se les estudia sus tendencias, sus orientaciones, sus pasiones, desde muy chicos forman parejas, ¿no? Y a los 14, 15 años ya hacen casamientos masivos de toda una generación, digamos. Y a partir de ahí viven como pareja y, y ya, bueno, tienen los hijos que quieran tener, siempre van a tener un varón, una mujer, un varón, una mujer, la población, si bien no se controla porque ellos pueden seguir poblando otros planetas en los que pueda haber o pueda no haber vida y ellos pueden crear la vida o generar las condiciones para llevar vida a otros planetas. O sea, no tienen un límite de población, pero el límite lo da las ganas de tener hijos que puedan tener ellos o no. Y eh, cuando queda embarazada la mujer, bueno, a los 15 días se pasa el bebé justamente para poder eliminar cualquier defecto que pueda tener a unos úteros artificiales. Y eso es lo que le hicieron a mamá, por mamá cuando supo que estaba embarazada, dice, ay no, pero voy a ir a la tierra, ¿cómo voy a hacer? Bueno, así se, Ya. se procede, ¿no? Y hay un seguimiento permanente de estos bebés
por supuesto se les da la sangre de los papás. Los papás se tienen que parar periódicamente al lado para transmitirles mentalmente todo el amor que tienen y todas las sensaciones, los sonidos, como siente un bebé en la panza de la mamá, ¿no? Los latidos del corazón, los sonidos de los intestinos. Un bebé está permanentemente en contacto con el físico de la mamá y ellos eso lo pueden producir artificialmente, pero por eso cuando el bebé nace, que es sacado de este útero, re- porque ha estado en contacto permanente, no de la mamá, sino del papá también. Sí, ahí te perdimos un poco, pero Ya. ya estamos otra vez. Sí, ya estamos otra vez. Ah, Wow. Sí, algo te entendí. Lo último nomás faltó. Em, no sé a partir de cuándo, no, del útero dijiste que... que cuando lo sacan del útero, los bebés reconocen a sus papás porque han estado permanentemente en contacto eh, mental e incluso de los sonidos físicos con ellos. Wow. Y bueno, y también ella va a tener nietos, ¿no? Tiene Sí, hijos. claro, sí, porque como ellos forman pareja a los 14, 15 años, sí, Siris tiene hijos, Lila también, que eso no lo llegué a hablar con mamá, así que no sé. No, y en el libro no habla ni de la pareja ni de los hijos de Lila, pero evidentemente los tiene. Pero no, eso no lo hablé nunca. Ahora me arrepiento de no haberlo hecho, pero sí habla de sus nietos, hijos de Siris. Sí. Algo más que nos estábamos saltando. ¿Cómo se llamaba verdaderamente el planeta? No era Ozonis, Ozonis le pone ella. Sí, Ozonis porque la atmósfera es muy azul, no es el cielo celeste como el nuestro, sino azul. Y le pregunta a Ennis por qué es eso, y dice que simplemente por el color, eh, que tiene mucho ozono la atmósfera de allá. Nosotros lo tenemos en las capas muy altas y allá es más general. Y entonces ella le empieza a decir Ozonis al planeta. El nombre verdadero es Actón. Y el planeta donde vive el hijo mayor de Ennis. Actón es el planeta Perfecto. donde está Ennis y Actesis donde está el hijo mayor. Actesis. Oh, ya. Y más o menos está ese planeta a cuánto de nuestra galaxia, millones de años luz. Creo que le dice, ¿no? Creo que está, Millones de años luz. ni Sí, siquiera podrías imaginarte. Y yo siempre me puse a pensar, o sea, estando tan lejos, por ejemplo, hay una película hermosa que es Interestelar, ¿no? Que ahora la han vuelto a dar en el cine. Pero es interesante porque sí o sí en estos viajes hay un tema con el viaje en el tiempo, ¿no? O sea, estando tan sí, lejos. Por eso tú tienes, o sí. sea, es muy interesante lo que dices, que a lo mejor es otra vida de ella, ¿no? Pues otro Yo tiempo, estoy convencida, sí, es otra que es dimensión, o otra sea, vida. estos viajes, ¿no? Se hacen a Es- través de la cuarta dimensión, ya rompiendo otras, no rompiendo leyes, sino utilizando otras situaciones del universo y a lo mejor ella accedía a esta información sí, y lo sí. vivía. En un momento Ennis le dice, no pertenezco a tu tiempo. Y es así, Es cierto, evidentemente. le dice eso, ¿no? No pertenezco a tu Sí, sí, tiempo, le sí. dice. Tú eres mi pasado, Ajá. algo así. Ustedes son el pasado, le dice, algo así. Sí, 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 sí. Y como que una de las mayores contravenciones que se han hecho es justamente esto de poder encontrarse ellos y llevar una vida eh, así, Es, es, inexplicable para mí. es inexplicable. Bueno, me quedó algo en el tintero cuando empecé a hablar de las parejas que se forman desde muy jóvenes. Ellos allá son total y absolutamente monógamos. Su mayor amor es el de su pareja y bueno, después toda la humanidad y toda la naturaleza. Em, y es muy raro que haya viudos, son muy raros los accidentes.
Pero una vez, creo que uno de los hermanos de Ennis, había un evento muy importante y Ennis tenía que sí o sí ir a otro lado por un estudio que estaba haciendo muy importante. Y entonces su pareja y los padres de Ennis fueron a ver a este evento del hermano, sin Ennis. Y saliendo de donde tenían la nave, tocaron una columna y no sonó nada de los sensores de alarma, de emergencia o lo que fuera. La cosa es que cuando entraron a alta velocidad, la nave explotó y murieron. Por eso Ennis queda viudo. El dolor en ellos es tremendo, porque su amor es físico, espiritual, emocional, todo junto, totalmente profundo. Entonces, como Ennis estaba haciendo un estudio muy importante, justamente sobre la hidra marina, que es una forma de vida que podés hacer papilla a una hidra y se vuelve a aglutinar y sigue viviendo, o si la separás en pedacitos, cada una va a formar una hidra independiente exactamente igual a la anterior. Y ellos, en base a este estudio, lograron la reproducción de las células cerebrales rápidamente para que no decaigan. Ellos podían mantener los cuerpos totalmente jóvenes toda la vida, pero no las neuronas. Y bueno, en base a estos estudios se logró eso. Bueno, como Ennis tenía que seguir haciendo este estudio, lo insensibilizaron. La parte de sus sentimientos fueron insensibilizados para que no muriera de pena, que es lo que pasa cuando hay una pérdida así tan grande. Y bueno, y ahí, después de unos 2 años de seguir haciendo estos estudios y viajando, ahí es cuando la ve a mamá en la tierra, y verla a mamá le devolvió, me emociona, las ganas de vivir. Y bueno, después de mucho tiempo de él contactar a la mamá, ver que no había un rechazo, planteó el tema en su planeta, porque no hacen nada sin la aprobación unánime de todos los demás, ¿no? Y bueno, al final aprobaron que él continuara con esta relación, seguramente también para salvarle la vida a él, porque si no, él irremediablemente terminaba el trabajo y iba a morir. Así que siempre le dice a mamá que ella le salvó la vida. Así que es muy... No, son historias increíbles. Son historias increíbles. Realmente sí, sí, sí. Ella escribía muy bien, además, escribía muy bien, pero lo que sorprende bastante es esta capacidad de manejar, lo reitero, ya te lo dije, ¿no? Pero estos conceptos que recién hoy día podríamos estar diciendo, oye, eso ya está pasando, ¿no? Esas máquinas ya Sí, existen, o los científicos se están dando con estas cosas, claro. Pero en aquel momento que ella escribe, o sea, es imposible que se haya podido haber inspirado ni siquiera en Julio Verne, o sea, es una situación similar a la de Julio Verne. Vos pensás que Julio Verne hasta habla de vuelos a la luna saliendo de la Florida, de Cabo Cañaveral, 100 años antes. O sea, son seres que de alguna forma anticipan los hechos o captan cosas de otra dimensión, evidentemente. así es. Y bueno, como tú decías, ya hacia el final te deja esta impresión el libro de que ellos estaban en este gran descubrimiento, viajando a los confines del universo, incluso también se habla de Dios, ¿no? Porque le pregunta si existe Dios, y te hablan de esta, que tú ya nos has contado, hongo, ¿no? Como era esta planta, ¿no? Que se autorregeneraba y descubren la inmortalidad, y ellos se veían en un dilema moral en el cual no Es la era una es una una hidra que se regeneraba y tal. Entonces, ellos quedan con ese tema moral de si era correcto ser inmortales, por ejemplo, ¿no? Y creo que por ahí va terminando el libro. sí, Y también esto de Dios, que te digo, o sea,
¿Ellos creían en Dios? Eso como para ir cerrando un poco. Ellos no tienen una creencia religiosa. Sí saben que hay una gran inteligencia y que nada es al azar, y que todo está controlado, y que cualquier medida que ellas toman contra la naturaleza, de alguna forma la naturaleza va a tener una reacción. O sea, saben que hay algo, pero no le dan así una orientación religiosa. Ellos, pero sí hay otros planetas que sí, que son muy espirituales, ¿no? Que son los que están mandando a la Tierra mensajes permanentemente para elevarnos espiritualmente también. Hay millones de seres en todo el universo, pero en general están todos bastante unidos en una fraternidad. Pero es abundante, o sea, son más o menos, a ver, déjame ver, casi 300 páginas, que no es poco, pero lo lees no solo muy rápidamente porque está escrito muy sencillo, sino que te deja la sensación de que no es ni siquiera la tercera parte de sus experiencias, porque hay muchos vacíos, muchos saltos en las historias, o sea, cuéntame un poco sobre eso, sí. Y desgraciadamente, mamá destruyó muchísimo. Yo a mamá le tuve que robar. En el último tiempo que mamá estaba, bueno, tuvo problemas con su pareja, le embargaron la casa, después lo mataron a su pareja, nos asaltaron. O sea, fueron 2 shocks muy grandes y mamá se le produjo una isquemia cerebral y una demencia senil. Y desgraciadamente lo primero que hizo fue empezar a destruir todos sus manuscritos. Tenía pilas de manuscritos. Y un día voy y había poquísimo. No sé si lo tiró a la basura, lo quemó, no sé qué hizo, así que yo le robé lo que quedaba. Pero sí, seguro que lo que se editó es una ínfima parte de todo lo O sea, ella lo que se escribió. no compartía mucho, o sea, era como que estaban esas cartas, esos textos guardados bajo 7 llaves, digamos. Sí, sí, todos sus cuadernos, que por supuesto tengo muchos Escritos. manuscritos. Y bueno, ya lo has dicho un poco, pero ¿qué crees que falta ahí, no? Que ha escrito tanto, no tienes idea de qué podría haber habido ahí, ¿no? Un poco los nietos, tal vez. Eh, claro, los nietos, los estudios que hicieron cada uno, cómo siguió su vida, otros planetas, vida en otros planetas, porque ella describe ahí en el libro solamente a estos seres que están en una fase intermedia, digamos, entre la Tierra y Ozonis, que son muy buenos, y así se asemejan un poco físicamente eh, a los incas, a los bolivianos, peruanos, con la piel muy tostada, cobriza, pero los ojos rojos como los conejos, muy alegres, y ellos nacen naturalmente porque son naturalmente para nada agresivos, pero tampoco les da por investigar demasiado. Los de Ozonis les dicen que son medio vagos porque toman la tecnología que ellos le brindan, ¿no? Y que son dignos de que se la den porque al no ser agresivos no hay ningún problema con que la vayan a usar para el mal. Después habla de estos pueblos que parecen como Los seres sopas, eso aquí, a mí wow, nunca se me hubiera ocurrido algo así, y es lo más lógico posible. es que, y sí, y totalmente a su medio, en un medio muy agresivo, casi la agrede a la mamá porque se tienen mucho miedo, y ahí hubo una situación donde mamá se dio cuenta de lo que era el poder mental de Ennis y Dizzy y su mujer, ¿no? De la gente de hasta de Ozonis. Después este otro. Y ella usa un traje, e- ella usa un traje que le controlaba las pulsaciones del cuerpo, le medía todo, la protegía, y yo pienso que eso ya va a existir muy pronto porque eh, suena muy interesante ese traje que ella usaba para poder ir a esos Claro, planetas. claro, para no interferir en las investigaciones, porque, claro,
la mentalidad humana era muy explosiva, digamos, y podía poner en peligro lo que estaban investigando. Así que incluso hasta el traje la dormía cuando se descontrolaba demasiado. Eso es como cuando fueron a esta nueva dimensión, que ellos denominan lo blando duro, o que les costó muchísimo lograr una nave para poder ingresar ahí, porque cuanto más sólido era el material de esa nave, más rápido se desintegraba. Y ellos, como pueden desintegrar su cuerpo, ellos pueden pasar a través de una pared, por ejemplo. Al tener esta lasitud, su físico, ellos podían entrar, pero desnudos en esta dimensión, porque se les destruía la ropa si entraban vestidos. Así que, no, muy, muy interesante. Después otro planeta en que vivían en armonía dentro del planeta, pero eran ladrones de tecnología de los demás y muy agresivos. Así que les tuvieron que cercar su sistema solar para que no puedan salir hasta que entiendan que tienen que sumarse o mejorarse para no ser agresivos, ¿no? Y sumarse, que entiendan que la tecnología les va a ser dada sin ningún tipo de restricción el día que ellos dejen de ser agresivos. Así que, pero después debe haber escrito, y esa misma lo pone en el libro, que ha destruido muchísimo, que a veces vuelve a escribir, pero evidentemente no sobre todo. Sí, Tiempo cuando destruyó, ahora en el año 2007, 2008, antes de morir, ya es como que compartía esto. Es más, han venido muchísimos conocidos míos, tanto de aerolíneas como de otros lugares. Justamente una amiga de Nani Luminarias, Alicia, fueron como 6 personas, no, los que entraban en un remis, 5 personas, eh, fueron a verla desde Rosario. O sea, estaba compartiendo mucho más mamá, pero de golpe esta isquemia evidentemente le provocó algo que la llevó a destruir muchísimo. ¿Hasta qué punto ya tuvo ese contacto con Ennis? ¿Hasta el último día de su vida? ¿Cree que eso se cortó? Alejandro Boschinelli, que escribió un libro sobre extraterrestres, justamente él se dedicó a investigar, y más bien fue como un abogado del diablo. Después, cuando leí el libro, él muy agradable, vino y hizo una nota. Mamá en el último año estuvo en un geriátrico porque ya se portaba muy mal en mi casa, y fue a verla ahí, muy agradable Alejandro, pero su libro no me gustó. Es como un abogado del diablo, como que le encontraba lo negativo a todos los testimonios que recibía, como que encontraba, no, pero este no es verdad por esto, por esto, por esto. Y él me dijo: a tu mamá, más en el estado mental de tu mamá, no le pude encontrar una falta. Porque claro, imagínate por la falta de memoria que tenía y todo, ella recordaba lo de Ozonis totalmente, y pudieron dudar muchísimo. O sea, en ese estado mental no podía mentir mi mamá. Así que a él lo descolocó muchísimo Ozonis. Y es más, después vino cuando tiramos las cenizas de mamá en el bosquecito donde ella viajaba. Claro. Y bueno, justo te quiero hacer una pregunta con respecto a la naturaleza, ¿no? A los caballitos. Pero antes de eso, quería preguntarte sobre tu hermana, ¿no? O esta versión tuya, ¿no? Que es Lila. ¿Tú qué sientes con respecto a Lila? ¿Te has conectado con ella alguna vez? ¿En algún sueño has podido conectarte con esa realidad? Nada, no he logrado tener ninguna conexión, ni siquiera con mamá, así, después de su muerte. No, sé que está allá, sé que todos están allá, pero no he tenido
una, una conexión con ellos. Bueno, tú eres, me dices, Lila era bióloga dedicada, bióloga marina o bióloga. Se dedicaba a seguir la introducción de los animales cuando ellos eh, ponen vida en un planeta muerto, por ejemplo, ellos logran eh, generar las condiciones climáticas para llevar vida. Y bueno, dentro de los animales, ella seguía el estudio de los animales y su reproducción y cómo iban evolucionando y con respecto a la educación en los chicos. Esa era su orientación. ¿Y tú a qué te dedicas? Sí, yo desde muy chica quería tener mucho dinero que nunca tuve para crear reservas naturales. Y bueno, después de años logré hacer la Reserva Natural de Pilar, ahí en Buenos Aires, donde viví yo muchos años, y ahora vivo acá en Merlo, San Luis, en una reserva natural privada, que son 50 hectáreas donde yo vivo y estoy permanentemente trabajando con la red de reservas o con castración de animales, todo lo que sea conservación de la naturaleza. Se escuchan ahí los pajaritos, se escuchan los pajaritos constantemente. Sí, por eso te hacía la, la pregunta. Y justo te quería preguntar del caballo, porque hay una historia muy bonita donde ella se enfrenta a un entrenador de caballos que dice que un jinete, bueno, que le dice, tienes que imponerte a este caballo salvaje, no salvaje pues, pero no tan rebelde, y tienes que pegarle y ser todos. Y ella contradice esto y lo trata a ese caballo salvaje con amor y él cede. O sea, hay como una especie ahí de milagro, de una historia muy bonita. No sé si nos puedes contar esa historia porque es muy No, innovadora. lo conoció a mi papá en un concurso hípico. Él era militar y saltaba en altura y ella llegó a ser campeona nacional de salto variado. Y bueno, así se conocieron, así que siempre el amor por los caballos fue enorme en ambos. Y ella tenía un caballo, el changüí, con el que saltaba y el timbó al que estaba entrenando, que, lo había traído de Mercedes, donde nació mamá. A los dos los trajo en Mercedes cuando se mudaron acá acá no, a Buenos Aires. Y, y cambió la vida del campo a los boxes, a las pistas. Y bueno, y este caballo era muy brioso, pero ella lo controlaba totalmente, a pesar de pesar 50 kilos, y, y lo dejaba liberar su locura, retosar y todo, pero él como que sabía exactamente hasta dónde no le iba a hacer mal, ¿no? Una cosa, sí, un- una conexión impresionante. Que después, eh, durante 10 años en Pilar, nosotros criamos caballos y domábamos nosotros y todo, o sea, también siempre por las buenas. Bueno, que revela cómo era tu madre, porque bueno, al final tú haces una biografía de ella que está en el libro, que es muy bonita y te da a entender que era una persona, o sea, una mujer empoderada, ¿no? En Sí, aquel sí, sí. entonces, o sea, siempre fue una, sí, muy adelantada al tiempo, ¿no? Muy adelantada a su tiempo, lo cual también se condice un poco con las cualidades que ve, pues, Ennis en ella para el contacto, ¿no? Una persona que no se asustaba ante lo desconocido, abierta de mente, o sea, realmente solo así se entiende que un ser de una estrella, un extraterrestre, pues pueda entablar una relación directa con un humano, ¿no? Cosa que sí se ha escuchado, pero es muy complicado, y menos aún en un aspecto romántico, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y cuéntame sobre Enrique Barrios, ya para ir terminando. ¿Cómo se da este encuentro con Enrique Barrios? ¿Qué recuerdo? ¿Tú lo llegaste a conocer o solo fue una gestión de tu mamá? ¿Tiene alguna anécdota de eso? Eso fue justamente una de estas causalidades.
Yo volé en Aerolíneas Argentinas del año 73 al 80 y por ahí tocaba este tema con alguna compañera de trabajo y mismo me pasó cuando yo hablé del tema con mis ex compañeras de secundaria, así cuando teníamos 18, 20 años, no entraba el tema, asustaba mucho. Después yo dejé de volar 9 años y en el 89 volví a Aerolíneas. Y un día estando en la sala de descanso de tripulantes, porque no sé si había un mal tiempo o un paro, no sé qué, éramos como 30 personas ahí, y había unos que estaban hablando de el libro Vengo del Sol de Flavio Capoblanco, que era un chiquito que justamente hablaba de su otra vida en otro planeta y su origen estelar, ¿no? Y bueno, ahí paré la oreja y se prestó para que yo empezara a hablar de ozones. Y ahí, bueno, evidentemente en 9 años la mentalidad humana había cambiado totalmente, se interesaron todos muchísimo, así que fotocopié el libro y lo empecé a pasar entre varios, y muchos vinieron a visitarla, mi mamá, y bueno, uno de ellos, Marta, me dijo: "Sí, pero ustedes tendrían que conocer a Enrique Barrios, porque él escribió Amy el niño de las estrellas, que yo no conocía, y es muy similar el mensaje a lo que escribe tu mamá. ¿Y dónde lo encontramos?". Y no tengo la más pálida idea. Enrique Barrios era chileno, vivió en Uruguay, vivió en Buenos Aires, pero en San Vicente, o sea, muy nómade, digamos, y muy difícil de encontrar. Eh, y bueno, y para esto íbamos con mi hija más grande a un lugar a hacer meditación y charlas en Pilar, y uno de los integrantes del grupo tenía una librería. Y un día, así como no quiere la cosa, dice: va a venir Enrique Barrios a presentar su libro a mi librería. O sea, vino Pilar Enrique Barrios. Y bueno, no me acuerdo si fue un viernes o un sábado de la noche. Fuimos, por supuesto, mamá, su pareja, yo con toda mi familia, las 2 chicas y todo. Y cuando termina la conferencia, nos presentamos. A Enrique le llevamos este libro mecanografiado y amarillento que habían sido escrito o mecanografiado en el año, para ser presentado en propiedad intelectual en el año 69, y le contamos un poquito de la historia y le entregamos esto, y él nos dijo: "Bueno, me voy a comunicar con ustedes en 2 o 3 meses, porque ahora que estamos con la editorial tenemos muchísimos libros para leer, mucho trabajo de selección, así que en cuanto pueda, les contesto". Bueno, ya te digo, fue viernes o sábado a la noche. El lunes 10 de la mañana me llama mamá, me dice: "Llamó Enrique Barrios que quiere publicar ya el libro". Y bueno, lo fuimos a ver al día siguiente, nos citó y dijo que había llegado a la casa y había puesto a hojearlo y se lo devoró esa noche. Uy, me emocionó. Sí, y sí, fue increíble. Y lo publicó ese mismo año, fue muy, muy rápida la publicación porque le fascinó el libro. Le fascinó y notaba eso, ¿no? Que no había ninguna duda de credibilidad en lo que contaba mamá. Y lo dice en el prólogo, ¿no? De que le podía preguntar cualquier cosa y con el entusiasmo de mamá saltaba de un tema a otro y podía profundizar y profundizar que realmente lo había vivido sin lugar a dudas. Sí, 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 exactamente. Bueno, no he podido leer el prólogo porque ese está, creo, en otro libro, ¿no? En el que edita Silvia,
porque yo he leído el de... Claro, te lo mando, porque justamente ahora, como hay posibilidad que lo editen otra vez a través de un compañero de aerolíneas que estaba justamente esa vez hablando de Cabo Blanco. Él es un súper profesor de yoga y escribió 3 libros que le publicó Editorial Kier. Y bueno, así que otra amiga, Elinor Tomás, lo pasó bien a PDF porque ella lo va a traducir al inglés y se lo mandó a otra persona que lo va a publicar que lo está traduciendo al italiano y se va a publicar en italiano. Y bueno, ahora Alejandro, este ex compañero, va a tratar de que Kier lo publique. Así que ya. Wow, gran crack, editorial. esperemos que Y bueno, esta fue este fue el encuentro con el gran Enrique Barrios que, bueno, no sabemos, ¿no? La verdad que se circuló una noticia de que había aparecido, ¿no? El duda espiritual. Chico Miresma. más o menos. Sí. Si querés te paso la nota, me lo mandó Silvia Túñiga. Y si algo leí, sí, también Silvia nos comentó, porque justo grabamos, y fue increíble porque nosotros grabamos un día y al día siguiente murió. O sea, y justo ella dice, yo no sé si él está todavía con nosotros en este plano. Y mira, curiosamente, ella parece que sintió algo pasó ahí, y también encontrarme con ella ha sido muy, muy mágico y conversar, porque yo he leído a mí hace muchos años, y bueno, Sí. sí, yo le agradezco tanto que me puso en contacto contigo. Y a través de este programa, muchas personas que se están enterando pronto no sabían de esta gran historia, bueno, ya la están conociendo, van a poder acceder al libro de manera oficial. Editorial, ojalá muy pronto. Y bueno, solamente esto de Enrique Barrios como para recordarlo. Entonces tú hablaste con él, lo has conocido, es una persona muy agradable, me imagino muy místico, un gran ser humano. Sí, y muy comprometido con el tema este ovni, un investigador, ¿no? También. Claro, y entrar en lograr que podamos alcanzar ese grado de humanidad para el contacto, porque esa era mi última pregunta. Bueno, hay una pequeñita ahí nomás. ¿Tú qué nos dirías, no? ¿Qué nos falta a nosotros como humanidad? ¿Qué debemos hacer para lograr esa barrera que tenemos de no contacto con ellos? O sea, todavía somos seres... Sí, somos violentos, tenemos una mente todavía muy reactiva. ¿Tú qué nos falta para ese gran paso como ya una humanidad? Nos falta dar el salto evolutivo espiritual hacia algo superior que nos lleve a dejar atrás esta gran agresividad que tenemos y el terrible egoísmo que tenemos, la tendencia a la autodestrucción y a la destrucción de nuestro planeta. Ellos son totalmente vegetarianos, no cortan árboles, no matan animales, y nos falta. Estamos en camino, yo tengo mucha fe que estamos en camino, y esto último que nos ha estado pasando estos últimos años, sobre todo desde 2020, está marcando como un trampolín de que mucha gente está despertando y se está separando la paja del trigo, y vamos en buen camino a pesar de que parece que no. Sí, yo pienso también que sí, que tiene que haber este factor que ya nos demos cuenta, ¿no? Yo creo que están en camino esas almas, quién sabe de Ozonis, ¿no? Viniendo a reencarnar a la Tierra. Y bueno, Marta Rodríguez, ella firma como Marnis, o Marnis, Marta Rodríguez Marnis, que es un seudónimo. Mezcla de Marta y Enis. Wow, sí, porque eso lo cuentas al final y me pareció súper interesante, ¿no? Ese seudónimo para su libro como segundo apellido, ¿no? Marta Rodríguez Marnis, de Marta y Enis, que era su esposo, su alma gemela, pues extraterrestre, ¿no? Sí. Extraterrestre. Sí, y lo que nos ha invitado Nani Luminarias de Rosario, es al congreso que se va a realizar el 10 de mayo en Rosario. Así que nos invitó a participar como
como para exponer justamente todo lo que la experiencia de Ozonis. Rosario, Santa Fe, en Argentina. Perfecto, entonces la invitación está hecha para que puedan ir a este gran evento y poder conocer de tu de propia boca, ¿no? Estas experiencias que tú Sí, das fe de tu mamá quizá y está ahí en el te libro. puedo pasar el teléfono de Nani, haceme acordar, porque también va a ir Johanan de México. Así que creo que va personalmente, así que va a ser un congreso muy, muy importante.